maestro Ricardo Sevilla, que hoy es día de reportaje y que investigó muchas cosas de estas, que las ha ido dando a conocer en pequeñas cápsulas que muestran lo que es el Poder Judicial Federal en este país, pero no lo tengo más. Maestro Ricardo Sevilla, ¿cómo te va? Ahora estoy de este lado, pero te dejo o te mando un abrazote de veras y sé que este tema te encanta. Así es, mi querido Paco, pues abrazo recibido y plenamente correspondido. Estoy muy feliz y muy contento y precisamente pues estoy leyendo la Biblia, Paco. Es real, estoy leyendo la Biblia. ¿Y sabe por qué estoy leyendo la Biblia? Porque estoy leyendo precisamente el apartado de jueces. Estoy leyendo el libro de jueces porque, mi querido Paco, te cuento y le comento a la audiencia de Sin Censura que estoy escribiendo un libro precisamente sobre los jueces. Entonces me estoy remontando a la época de Mesopotamia, a la época griega, a la época de pues aquella época israelita mítica, nos vamos a meter en ese tema, pero pues estoy haciendo un recorrido sobre, vamos a decir, la podredumbre de los jueces y cómo han ido avanzando, cómo han ido pues siendo corruptos. Entonces voy haciendo ese recorrido, mi querido Paco, iniciamos apenas, pero pues ya vamos a paso firme, justamente pues para tratar de entender un poquito la génesis de esos personajes que han sido a lo largo de la historia bastante siniestros. Si se hace un recorrido por Atenas, si se hace un recorrido por las leyes draconianas precisamente, pues vamos a ir entendiendo muchísimas cosas, pero todo eso, Paco, pues nos lleva al actual momento que estamos viviendo, a esta corrupción rampante que hay entre los miembros del Poder Judicial. No quiero decir solamente los ministros, no quiero decir solamente la gente de la alta esfera, esta fotografía que ve usted, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino quiero hablar, mi querido Paco, si me lo permite, ya para arrancar con este reportaje, hacer una pequeña reflexión, porque el Poder Judicial, desde mi punto de vista, ha utilizado como carne de cañón a sus trabajadores, a sus trabajadoras, y la mayoría de ellos, lamentablemente, lo ha permitido. No conocen la propuesta de reforma al Poder Judicial, eso me queda claro, estoy convencido de eso, porque no han argumentado nada de lo que tiene que ver con esa propuesta que está por ahí, que está circulando y que si hay curiosidad, y ojalá la hubiera, pues se puede revisar. Ahora, no conocen la propuesta de reforma del Poder Judicial y esa ignorancia, Paco, ha propiciado que los ministros, que los magistrados, que los jueces se aprovechen de la situación. Los líderes, porque hay un grupo de líderes que se esconden detrás de este paro, les están diciendo que la reforma afectará su fuente laboral y ellos lo creen a pie juntillas. Los manipuladores, que los hay, les cuentan el cuento de que los fideicomisos, por ejemplo, son utilizados para beneficio de los trabajadores y para beneficio en concreto de sus prestaciones. Y ellos, lamentablemente, también lo creen. Los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial respirarían con tranquilidad, porque no es el caso atacarlos de ninguna manera, sino tratar de explicar una situación muy compleja, mi querido Paco, pero yo creo, estoy persuadido que respirarían con muchísima tranquilidad si leyeran meticulosamente esta propuesta de reforma. ¿Por qué? Porque leyendo se aclararían muchas cosas y les arrojaría luz, muchísima nitidez. Lamentablemente, mientras eso no ocurra, la élite del Poder Judicial continuará manipulándolos. Yo le voy a decir a usted una serie de datos duros, que es como se llama este pequeño espacio que tenemos acá en Sin Censura, con el fin de documentar un poquito más, como decía mi querido Paco Cruz, pues en estas cápsulas, un poquito más sobre las corruptelas que se llevan a cabo en ese Poder Judicial. Y en esta ocasión, Paco, tiene que ver con las donaciones millonarias que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, ha realizado muy campantemente asociaciones civiles que, vaya paradoja constreñida, diría el poeta,
están en manos, en garras precisamente, de los propios jueces, de los propios magistrados y de los propios ministros del Poder Judicial. Si eso no es un conflicto de interés, usted me lo explica a mí, porque desde mi punto de vista es de esa manera. Ahí le van los datos duros. Entre 2023 y lo que va de este 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado cualquier cantidad de donaciones. Ha realizado varias donaciones, son en concreto 14 donaciones que ha realizado con dinero público a, no vaya usted a creer que a varias asociaciones, no, a un par de asociaciones nada más, 2 asociaciones civiles que están en manos, insisto, de personajes que están vinculados todos. En primer lugar, Paco le ha hecho donaciones a Fundación UNAM, y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, hay varias asociaciones, pero esta en específico ha estado trabajando y apoyando una narrativa muy golpista en contra de la reforma al Poder Judicial. Usted va a ver que por obvias razones. Esto da un total de 18,172,862 pesos, donaciones a la Fundación UNAM. Ahora, y donaciones a esta asociación. De ese total, la Suprema Corte de Justicia de la Nación donó 11,400,000 pesos a la asociación de la UNAM, esta FUNAM, con el supuesto, hay varias fundaciones, por cierto, en la UNAM, no es solamente una, hay, para infortunio de los alumnos de la comunidad universitaria, varias. Ahora, supuestamente estos 11 millones, más de 11 millones de pesos, Paco, tenían el objetivo de destinarlos para becas a estudiantes de la Facultad de Derecho, no de otra carrera, para nada, no de otra disciplina, no, solamente para alumnos, para alumnas de la Facultad de Derecho. Se trata de 5 becas que son dadas única y exclusivamente a los estudiantes de esa facultad, de la Facultad de Derecho, cuyos profesores, usted lo sabe, están íntimamente vinculados al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le nombro las becas para mayor precisión. Becas de excelencia académica, se llama Generación Independencia Judicial 2023, yo lo pondré entre comillas. Otra, becas Generación Gran Espíritu Universitario, becas Generación Gran Reforma Judicial, becas Generación Igualdad de Género y becas Generación Gran Reforma Judicial. Todas esas becas, mi querido Paco, de acuerdo con testimonios de los propios alumnos y alumnas de esa facultad, de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos dicen que solo pueden ser recibidas si vienen acompañadas del impulso de ciertos profesores. Es decir, si son recomendados. En esa facultad, insisto, en la de Derecho de la UNAM, usted lo sabe muy bien, imparten clases o por ahí tienen alguna plaza, parece que de aviadores, porque ahí están también los testimonios y las pruebas, imparten ahí clases personajes como Ricardo Monreal, como Lorenzo Córdoba y otros vinculados, insisto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esos personajes, usted también lo sabe, de acuerdo con testimonios de los propios alumnos, van eligiendo a los estudiantes, cuando van, no los estudiantes, sino estos sujetos, van eligiendo a los estudiantes, a los perfiles que los acompañen para acompañarlos, para formarlos, para reclutarlos y formar su propio círculo. Pero no son los únicos donativos, además, Paco, que ha dado la Suprema Corte de Justicia, que es muy dadivosa, pues como no es su dinero, pues es muy dadivosa. La Suprema Corte de Justicia ha realizado donaciones también a esta asociación, que hoy está pues prácticamente alentando desde sus espacios a que vayan a paro en el Poder Judicial. Acuérdense que ahorita todavía no está y así ahí, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, porque están los candados ya en el Consejo de la Judicatura, que está aquí enfrente de la estación Tapo, la estación de autobús de Oriente, a un costado prácticamente de la Cámara de Diputados. Ahí están colocados ya candados, pero en la Suprema Corte de Justicia, pues hay movilizaciones, hubo movilización en la mañana, en otros lugares, pero están todavía los ministros magistrados sin posicionarse por lo menos claramente. Ahora bien,
Esta donación que le hacen a esa asociación es por más de 6 millones de pesos, Paco, son 6,772,862 pesos. Dicen ellos que para financiar acciones en favor de la impartición de justicia. Usted está viendo estos como pequeños videos que está poniendo mi querido don David, para que vea que ahí están los contratos. Ahora, lo más beneficioso de todo es que este consejo directivo de esa asociación está integrado, encabezado, mejor dicho, por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Este personaje, pues, está en activo. Ese personaje forma parte de los ministros en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también está ahí la consejera Eva Verónica Guibé Zárate. Está ahí nada más ni nada menos que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. Y si nosotros vamos revisando ahí, nos vamos a ir encontrando a una serie de personajes, mi querido Paco, que están en activo. Y entonces, desde mi punto de vista, esto obedece a conflicto de interés. ¿Por qué? Porque ellos mismos solicitan la donación, porque así están los documentos, solicitan la donación, ellos dan la donación y finalmente, si no se quedan con el dinero, por lo menos ellos son los encargados de administrarlo. Entonces, eso pone en entredicho este tipo de donaciones. ¿Por qué? Porque estas organizaciones civiles, que están disfrazadas de fundaciones, pues están utilizando recursos públicos de manera discrecional. Los trabajadores están en la idea de que la extinción de los fondos y de los fideicomisos va a ser perniciosa para ellos. De hecho, estaba yo leyendo las notas de prensa y decían que pues una de las motivaciones de este paro de labores en el Poder Judicial era precisamente porque estaban en peligro sus prestaciones. No están en peligro sus prestaciones, mi querido Paco. Este paro de labores, donde ellos lamentablemente, y lo digo con todo respeto y con muchísima tristeza, están siendo utilizados como carne de cañón, no se debe a un conflicto laboral, no se debe de ninguna manera a violaciones de derechos laborales, es una movilización de corte estrictamente político. Es una fracción que está capitaneada, hay que decirlo también con todas sus letras, por Norma Piña, que desde hace muchísimo tiempo, usted lo sabe, alquiló los servicios, porque está también documentado, alquiló los servicios de la prensa corporativa, específicamente del periódico español El País, para hacerle una serie de notas donde destacaban las buenas características que ella pudiera tener. Entonces, esta mujer ahora vuelve por sus fueros, está detrás de esta serie de movilizaciones, insisto, completamente políticas. ¿Por qué, Paco? Los trabajadores dicen buscar y pedir las reformas constitucionales porque estaría en amenaza su carrera judicial, no saben por qué, porque yo he visto también las entrevistas y hay unas argumentaciones que me parecen sin pies ni cabeza, pero ellos no saben exactamente por qué se oponen a la elección de jueces por voto popular. Ellos consideran que es un retroceso en la impartición de justicia, yo no veo por dónde, pero yo le insisto, estos contratos de donación están firmados por Armando Maitret Hernández, por Dipna, así se llama, Dipna Gisela Morales, y bueno, pues estos personajes, ¿se acuerdan de Dipna Gisela Morales? Yo no lo recordaba, Paco, pero justamente es ella la oficial mayor, la que se plantó en la Cámara de Diputados y fue exhibida por Jalmet Almaguer, hay que decirlo. Ella se plantó ahí a defender con uñas y dientes los fideicomisos del Poder Judicial. Fue una reunión del trabajo en la Comisión de Justicia, en la Cámara de Diputados, usted lo recuerda muy bien. Este otro personaje, pues, ha tenido muchísimos cargos en el Poder Judicial. Entonces ahí hay un conflicto de interés muy, pero muy relevante,
Paco, pudiéramos estar nosotros hablando durante muchísimo rato sobre cada uno de los aspectos, porque además a estas informaciones se agrega, Paco, que pues los juzgadores han sido exhibidos en la conferencia mañanera por parte del presidente, porque es una orden que acata Bucio, pero han sido los impartidores de justicia exhibidos justamente liberando a presuntos narcotraficantes, poniendo en la calle, bueno, no en la calle, pero sí en su casa, a personajes como el exgobernador de Puebla, señalado pues por pederastía y bueno, por encubrir a un pederasta, ese es lo correcto. Entonces, una serie de cosas que hemos venido presentando, Paco, que nos hacen pensar que desafortunadamente la gente que está haciendo esta defensa iracunda, porque hay que ver nada más las expresiones que han tenido, pues están siendo lamentablemente utilizados. Ahí los grandes titiriteros son personajes que tienen aspiraciones políticas, son personajes que quieren continuar teniendo secuestrado el Poder Judicial para que sirva a sus intereses. Insisto, Paco, no es solamente el Poder Judicial de la Federación, sino también el Poder Judicial en los estados. Hemos estado documentando las corruptelas en el estado de Querétaro, en Puebla, ahora esta movilización que tuvieron en Puebla con unas capuchas ahí medio extrañas, no sé si lo pueda decir porque luego nos ponen ahí strike YouTube, pero personajes con una máscara y con una capucha que sugerían ahí un racismo terrible, por decirlo eufemísticamente, pero yo, Paco, estoy persuadido de que desafortunadamente sí las personas que están afuera del Consejo de la Judicatura y que ya están amenazando con llevar este paro a otros lugares, siguen sin informarse, va a continuar este tipo de obstáculos a la democracia en el país. Yo estoy persuadido de que se necesita una reforma al Poder Judicial por una sola razón, o quizá una que engloba todo lo demás. Tiene que democratizarse todo. Todas las instituciones de este país tienen que democratizarse y el Poder Judicial no es la excepción, aunque ellos piensen otra cosa, y lo que están defendiendo estos trabajadores, probablemente sin darse cuenta, es que justamente están sirviendo a los intereses de estos personajes, y esos personajes tienen nombre y apellido, Rebolledo, Norma Piña, la gente que está alrededor de ellos, el propio Alito Moreno, que se reúne con Norma Piña en Las Lomas, que presta la casa Alcántara Carrancá, en fin, todos estos personajes, Paco, pues temen que pues en las urnas, que es lo que se pretende, no sean votados por corruptos y por ineficaces. Ricardo, fíjense qué importante es lo que nos comenta el maestro Ricardo Sevilla. Pero yo, con todo lo que nos platica, mire, sí, hay muchas cosas que están pendientes. ¿Cuánto, nos cuesta un ministro de la Suprema Corte? Con todos sus ingresos, todo lo que tiene, casi 800,000 pesos mensuales. A veces mucho más. Pero, Ricardo, de pronto, con todo lo que platicas, lo que has documentado en otras intervenciones, es, por ejemplo, los empleados, los trabajadores piensan que los fideicomisos forman parte de sus prestaciones, y un fideicomiso en ninguna oficina de gobierno, no solo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los fideicomisos no deben formar parte de tus prestaciones. Eso es dinero que le sobra a un poder y que debía regresarlo a las arcas de la nación, ¿cierto? Sí, Paco, mira, ya para nadie es un secreto que el Poder Judicial está gangrenado. Nosotros, decía yo hace un momento, podemos estar platicando un buen rato de este nido de corrupción en el que se ha convertido lamentablemente la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, pero además con la complicidad
de ciertos actores en específico que podríamos calificar de criminales, porque nuestros jueces y magistrados, esos supuestos guardianes de la justicia, se han convertido lamentablemente en cómplices, en tapaderas de algunos de los delincuentes más peligrosos y perniciosos de este país. Tú lo sabes perfectamente porque yo sigo mucho tus intervenciones y tu trabajo, eres especialista en temas de seguridad, de crimen organizado, y te acordarás del Contador, uno de los líderes más sanguinarios del Cártel del Golfo. Pues un tribunal federal pues decidió dejarlo libre, a pesar de que este sujeto había sido señalado por el presunto, como presunto responsable de una masacre de 14, 15 personas ahí en la frontera. Entonces, estos personajes dijeron, bueno, pues que se vaya a su casa, y hay voces que dijeron que se llevó este juzgador pues una jugosa recompensa. Ha habido cualquier cantidad de personajes que han estado apoyando, no solamente a los criminales, estos criminales de a de veras que matan a las personas, que los dejas en la calle y que son un cáncer para la sociedad, porque son narcotraficantes, son gente perniciosa, yo lo digo sin ningún tipo de eufemismo, pero pues lo han hecho no solamente con los presuntos narcotraficantes, sino también con los usureros, iba yo a decir los criminales de cuello blanco, pero no todos llevan cuello blanco y no todos los que llevamos cuello blanco somos criminales, y bueno, una cosa así. Pero, ¿te acuerdas del caso de, ¿cómo se llamaba este personaje? Kirili Minchev. Era un personaje de la Federación Mexicana de Natación, también un personaje, un burócrata del deporte, que fue acusado en su momento de haber desviado más de 155 millones de pesos, y entonces un tribunal federal, con ayuda, por supuesto, de uno de estos juzgadores, decide dejar sin efecto su vinculación a proceso, y entonces otra vez van para afuera, y esos son los juzgadores que en este momento pues están defendiendo la supuesta objetividad, la neutralidad, la independencia del Poder Judicial, cuando nunca han trabajado de esa manera. El Poder Judicial, desafortunadamente, y ayer estaba yo platicando con Mary Sainz, la pareja sentimental de Israel Vallarta, pues ha actuado como jueces con consigna, decía ella, con jueces con consigna, y si tú no tienes dinero, si no eres Lozoya, si no eres Marín, si no eres uno de estos personajes, pues sencillamente no te puedes mochar con el Poder Judicial, que pide una muy buena lana para vender sentencias, para vender fallos. Esa es la realidad de lo que está sucediendo, y si no, que vayan y le pregunten a cualquier persona que desafortunadamente tiene a un familiar, a un ser querido metido en lo que le guste a usted, en el reclusorio Oriente, y entonces se va a dar cuenta de que desafortunadamente los jueces no están trabajando en beneficio ni de la justicia, ni de las leyes, ni de la legalidad, ni de nada. Están trabajando solamente para ellos. Entonces, no se puede encubrir la realidad, querido Paco. Se necesita una urgente reforma al Poder Judicial, se le llame Plan C o se le llame como se le llame, pero lo cierto es que sí se necesita, y yo insistiría en esto. Revise usted, si tiene la menor duda, pues la propuesta de reforma está ahí, está a la mano, y usted puede revisarla, y se va a dar cuenta de que todo esto que se está impulsando en los medios de comunicación corporativos, con los comentócratas, en los mentideros, pues evidentemente tiene una carga política, y esa carga política tiene que ver con la resistencia de un grupo de personajes corruptos que quieren seguir defendiendo un bastión que han ido desangrando meticulosamente sexenio tras sexenio, porque estos personajes son vampiros y han estado chupando el presupuesto del Poder Judicial de una manera espantosa. Decías tú, y decías bien, Paco, que nos cuestan alrededor de 800,000 pesos mensuales, y cuando es diciembre ni se diga, se llevan más de
de 1.300.000, casi 1.5 millones de pesos. Entonces, es una cosa delirante en un país en donde pues hay gente que no tiene literalmente pues ni qué vestir y tiene para mal comer. No puede haber esas diferencias y eso se tiene que acabar. Y yo soy de la idea de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial y qué bueno que sea en este momento. Es un nido de ratas, Paco. Déjeme hacer un aporte antes de que le haga una pregunta y que se nos vaya a ir Ricardo Sevilla, hay que aprovecharlo, él conoce muy bien el tema, pero déjeme hacer un aporte. Cuando los magistrados, los jueces ahora, o los empleados que no conocen la carrera judicial, dicen que los va a perjudicar, déjeme decirlo, 2017, 2018 y 2019 ya había elementos y evidencias para probar que de los 5 puestos de carrera judicial, solamente en 2, juez de distrito y magistrado de distrito, requerían para su ingreso aprobar un procedimiento, una especie de examen que se llama concurso de oposición, de 3 etapas, y esos costaban 50,000 pesos, a veces un poquito más, pero costaban 50,000 pesos, es decir, no es un problema de Andrés Manuel López Obrador. No es que lo platiquemos ahora en Maestro Sevilla, que lo he estado documentando muy bien porque lo voy siguiendo en cada una de sus intervenciones. No es que lo documentemos, es que desde antes de López Obrador ya había evidencia de sobra de que el Poder Judicial se había convertido en una mina de oro para unos cuantos, ¿cierto, Maestro Sevilla? Sí, es una minita de oro. Yo diría no una minita, mi querido Paco, sino una auténtica mina donde estos personajes se han servido no con la cuchara grande, sino con el cucharón del pozole. Es una suerte de paraíso de lujos, de excesos, y entonces, pues, evidentemente lo quieren resguardar. Todo está vinculado, desafortunadamente. Estos personajes que están trabajando en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial también en los estados, tienen una estrecha relación. Entonces viven en un mundo fastuoso donde la presidenta es vista como una especie de heroína porque está defendiendo ahí sus propios intereses, pero le da la impresión, gracias a la narrativa de los comentócratas, de que lo está haciendo por el bien del país, y me refiero concretamente a Norma Piña. Entonces ahí han hecho una guarida donde pues los gastos millonarios son moneda de uso corriente. Hemos estado documentando los gastos tremendos. Hicimos un reportaje donde uno de los ministros pues no quería que le pegara el sol. No quería que le pegara el sol, voy a decirlo burdamente, en la pelona. Y entonces mandó a poner una carpa. ¿Quién la pagó? La pagó el Poder Judicial, la pagó con dinero del presupuesto. Entonces pusieron una carpa ahí, se pagó muchísimo dinero por eso, lo documentamos, se lo presentamos aquí. Entonces han dilapidado muchísimo dinero. También han dilapidado dinero, pues, evidentemente, en impulsar a las voces, estas voces que se dejan apapachar, como la de Héctor Aguilar Camín y la de Enrique Krause, que pues han convertido también a la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los últimos bastiones que les queda, como una minita de oro de donde ellos pueden ir sacando dinero, van chupando la ubre y de ahí sacan para que les compren la revista Letras Libres y Nexos, para que les hagan una compra de 1,5 millones por un documental, porque eso es lo que le pagan por documental a la empresa Clio de Enrique Krause. Entonces, son personajes que no van a querer renunciar fácilmente a esos lujos, y entonces, simple y sencillamente, pues yo me los imagino como una especie de personajes glotones, pantagruélicos, que están come y trague, porque además acuérdese usted que tienen vales para comida, pero esos vales de la comida no los ejercen porque no les importa ir al comedor, porque además tienen otros vales para comedores lujosos, para que puedan beber y comer opíparamente. En fin, personajes de ese tipo que tienen prestaciones de 58,000 pesos, toma 58,000 pesos mensuales para que tú te vayas
y comas donde quieras. Oye, ¿quieres ver una serie? Sí, pero siempre y cuando sea de Clio. Y entonces compran las licencias a Enrique Krause feliz y contento, por 3 millones y cacho le pagó, casi 4 millones de pesos. Me acuerdo que en ese reportaje que publicamos y que por ahí debe estar en Paralelo 24, documentamos ahí cómo es que durante la presidencia de Norma Piña ya, Enrique Krause había recibido una serie de contratos para ser proveedor de una serie de servicios que uno pensaba inverosímiles, porque si tú quieres ver un documental, pues entonces prendes una televisión en la señal abierta o cerrada que tú quieras, en internet, y entonces ves el documental y no le cuesta nada. Bueno, pues aquí la Corte dijo, no, hay que pagar las licencias de uso de esos documentales y se las vamos a pagar en casi 4 millones de pesos a Enrique Krause, a la empresa de Enrique Krause. Entonces, evidentemente, estos personajes van a estar obstinados en defender ese bastión, no porque estén interesados en la aplicación correcta de la ley, en la persecución de delincuentes, sino simple y llanamente por algo más burdo, porque les interesa el dinero y de ahí emana el dinero, lamentablemente, no dinero de los ministros, de los magistrados, de los jueces, sino dinero del pueblo de México, porque precisamente es dinero del erario. Así que, pues, yo invitaría a la gente que integra el Poder Judicial, porque los he estado viendo ahí en las entrevistas y todo, que dicen una serie de cosas, mi querido Paco, que a mí, entre los líderes me suena metálico, y entre la gente que lamentablemente no sabe expresar pues sus ideas de manera muy concreta, pues me suena ignorancia. Entonces yo llamaría a que se relajaran un poquito, a que leyeran la iniciativa, a que pensaran, a que se documentaran, a que vieran los contratos, estos contratos que yo no me saco de aquí, de abajo de la mesa. No, son contratos que estos personajes han ido celebrando de una manera, pues, yo diría, me los imagino como unos gastalones del Renacimiento, mi querido Paco, porque han estado comprando una serie de tonterías. El otro día estaba yo viendo ahí una entrevista, si eso se puede llamar entrevista, de Norma Piña, donde le dice a una persona, hay una entrevistadora, que tiene un cuadro por ahí, un cuadro pues bastante gacho, he de decirlo, y entonces dice, es que este es el gran cuadro, y ahí lo anda paseando por todos lados, se lo lleva con Adela Micha no sabe cómo dirigirse a ella, le dice, me dirijo a ti, de usted, ¿cómo? La otra entrevistadora, ¿cómo me dirijo a ti? De ti, de usted, como usted me diga, yo me tiro al suelo, me pongo de tapete. Es una cosa delirante, mi querido Paco, pero pues lamentablemente hay que seguir exhibiendo a estos personajes, y con razón y con datos duros, no sé si con razón, pero con datos duros sí, para que la gente pues sepa, como diría mi abuelita, de qué lado masca la iguana. Ricardo Sevilla, yo sé, maestro, que podría platicar contigo horas porque conocemos el tema. Yo alguna vez dije que Krause y Aguilar Camín y otros como ellos veían a los poderes de los estados como una vaca lechera y de ahí mamaban rico, que eso hace uno con la vaca, pero tú sabes que nos come el tiempo, ¿a dónde te encontramos? ¿A dónde te buscamos? Y yo sé que vamos a platicar muchas veces, pero ahora, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Te dejo un abrazote y de veras miles de gracias, infinitas. No, al contrario, mi querido Paco, gracias a ti. Fíjate que ya para cerrar, voy a balconear aquí a una amiga que me mandó y me dijo, ¿puedes utilizarlo? Porque estaba bueno el término. Ella es una regidora, Elisa Molina. Elisa Molina es regidora de Morena. Entonces me compartió, decía la frase: el Poder Judicial es la abeja reina de los poderes de la nación, está plagada de zánganos. Y bueno, pues me gustó la frase y me dijo ahí, úsala, y pues yo le tengo que dar el crédito, y te doy crédito a ti también, por supuesto, porque llevas muy bien la conducción, mi querido Paco. Es un deleite escucharte, compartir contigo en estos micrófonos
sin censura y con datos duros. Te mando un fuerte abrazo. Síganme por favor en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme por favor en X, @SevillaCrítico, ya lo dije, no sé, en los datos duros. Usted sígame donde me encuentre para pronto. Síganme aquí en Sin Censura, donde estamos de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Mi querido Paco, te mando un fuerte abrazo a ti, al público memorioso, y estamos pendientes a la información. Un abrazote, mira, y es que ya tenemos en el enlace a Toño Ruiz, que está en Bellas Artes, en el homenaje a Horacio Franco, así que un abrazote, tú te vas, pero nos quedamos con Toño. Toño, ¿cómo estás?